Bai, orain bai. Egun on guztioi, gaur altzan egingo dugu ohikoa izaten den prentsaurrekoa, eta hori ez da ohikoa izaten. Baina uste dugu benetan okasioa duela. Eta gainera, agerraldi honetan, nerekin batera, Carlos García daukagu, Ekialdeko Barrutiko presidentea dena. Eta berak ere, hitza hartuko du nere ondoren. Ekialdeko Barrutiaren egoitza berria dugu hau, eta iruditu zaigu hori arrazoi nahikoa dela ezoizko deialdi bat egiteko. Eta gainera, gobernu batzordea, hemen bertan, gauden leku honetan, ospatu dugu gaurkoan, eta hori ere ez da ohikoa. Nota bidez, edarazi dizkizuegu, gobernu batzorde honetan, ezoizko gobernu batzorde honetan hartutako zenbait erabaki, ni ez naiz horretan gehiegi luzatuko, bi aipatuko nituzke, hori bai, alde batetik haizearen orraziaren proiektuaren onarpena eman da gaurko gobernu batzordean, eta bestetik aurreko astean ere aurreatzen nizuen, onartu genuela Bretxako urbanizazioaren proiektua eta asmoa zela gaurkoan hori ya licitación posterior a la Junta de Gobierno local se celebre fuera del ayuntamiento, pero yo creo que hoy la ocasión lo merecía. Y no solamente hemos celebrado, estamos celebrando esta comparecencia de prensa, en la que me acompaña Carlos García, presidente del Distrito Este, sino que también además hemos celebrado en este mismo lugar, en esta nueva sede del Distrito Este, la Junta de Gobierno local a día de hoy. Tenéis en la nota de prensa las cuestiones fundamentales que hemos aprobado en esta Junta de Gobierno local y solamente voy a mencionar brevemente dos. Uno, que hemos aprobado el proyecto de rehabilitación del Peine del Viento, y el segundo, como os anunciaba la semana pasada, en la que aprobamos el proyecto de urbanización de la Brecha, hoy lo que hemos aprobado es sacarlo a concurso para que pueda ejecutarse lo antes posible. Badakizute, Donostiako udadak Ekialdeko Barrutia orain dela bi legealdi eratu zuela, eta denbora honetan udal egitura hau sendotzen joan da, indarra hartzen, eta gaur egun bere jarduera propioa duela, esan dezakegu. Udalaren egitura deszentralizatzeko eta herritarrengandik gertuago egoteko hasitako bidea egonkortzen ari da, eta geroz eta gehiago dira Ekialdeko Barrutian bertan juntak hartzen dituen erabakiak. Gogoratzea erren, partaidetza aurrekontuen parte bat, hau da, herritarrek aukeratzen dituzten proposamenak eta proiektuak kopuru bat gordetzen duela Ekialdeko Barrutiak berak erabaki dezan zertara bideratu nahi duen kopuru hori. Ikusten dezuen bezala, egoitza berri hau daukagu, eta instalazio hauetan, Barrutiko junta egoteaz gain, eta bere bilerak eta bere danak egiteaz gain, Udadinforen herritarren arreta ere izango da, badago, bi pertsonez osatua, bi postuz osatua, goizeko 9:00 ordu 2:00 zerbitzua eskainiko duena, eta gero ordutegi zabalagoarekin, kanpoaldean ikusten dezuten autotramitazio makina hori, eta baita ere boltsa konpostagarriak hartu adizateko gunea. Horrek guztia duen helburua da, azken finean udada, herritarrengandik gertuago dagoen administrazio bat izatea. Gogoratu nahi dut gainera, pendiente daukagu da, baina legealdi honetan egin nahi genuen, edo nahi degun, hurrengo pausoa izango ditzateke da udaltzaingoaren komisaldegi bat Erreraldean kokatzea. Eta horretan ere, lanean gabiltza. Amaitzeko nere aldetik, Carlosi emango diot hitza. Donostiak udala lanean ari da, deszentralizazio figura ezberdinen bitartez, errealitate ezberdinei erantzuna eman nahiean, Barruti hau da horren adibide bat, Zubietako Herri Kontseilua ere bada beste adibidetako bat, eta denbora gutxi barru abian jarriko den Igeldoko entitate txikia, beste adibide bat da. Decía muy brevemente, antes de ceder la palabra a Carlos García, el presidente de la Junta del Distrito, que hace 2 legislaturas que se constituyó el Distrito Este de la ciudad de San Sebastián, y en este tiempo esta estructura se ha ido reforzando, buscando sobre todo lo que es la descentralización del propio ayuntamiento y una cercanía mayor con los ciudadanos de la zona este de la ciudad de San Sebastián.
Recordemos que una parte de los presupuestos participativos viene ya asignada directamente al Distrito Este y es en el Distrito Este donde se decide a qué se quiere destinar ese importe. Como veis, bueno, pues esta será la nueva sede de la Junta del Distrito de Alza, en la que desarrollará su labor, pero además de las reuniones y encuentros que pueda celebrar la propia Junta de Distrito, hay una serie de servicios que se ofrecen a la ciudadanía. El primero de ellos, por mencionar, la atención de Udadinfo, con 2 puestos, de 9 a 2 del mediodía, una máquina de autotramitación que tenéis en la entrada, que tendrá un horario más extenso, y también una máquina para poder adquirir bolsas de compost. Como decía, el objetivo no es otro que el de colocar la Administración, el Ayuntamiento, más cerca del ciudadano. Quiero recordar que en ese camino que hemos emprendido en esta legislatura también tenemos el compromiso de dotar al Distrito Este de una comisaría de la Guardia Municipal, en la que ya estamos trabajando y que, bueno, pretendemos que se instale en los entornos de Herrera. Y, finalmente, bueno, antes de ceder la palabra a Carlos García, simplemente volver a repetir el carácter simbólico que tiene el que hoy hayamos querido celebrar la Junta de Gobierno aquí, en el Distrito Este, la sede del Distrito Este, porque tiene, pues como digo, un fuerte componente simbólico y, por qué no decirlo, también histórico. Yo es la primera vez que celebro una Junta de Gobierno local fuera de la sede del Ayuntamiento y creo que eso está bien y que la ocasión lo ha merecido. Nere aldetik besterik ez, eta Carlos, orain zurea da hitza. Bueno, buenos días. Como presidente del Distrito Este, hoy hemos celebrado por primera vez la Junta de Gobierno local, como bien ha comentado Eneco. Lo cierto es que ha costado un poco y ha sido un proceso largo, pero el Distrito Este ya dispone de una moderna sede en esta zona, del barrio de Alza, que confiamos sirva al interés y a las preocupaciones de la ciudadanía. Dejamos así las oficinas de la antigua Tenencia Alcaldía y este lugar será referente para los proyectos que el distrito tiene por delante. Señalar que el presupuesto que cuenta este distrito son 363.968 euros, que serán destinados a la adecuación. Señalar que el presupuesto con el que cuenta el distrito es de 363.968 euros, que serán destinados a las inversiones de mejora de los 3 barrios que configuran el distrito, en el que viven alrededor de 46.000 donostiarras. Es decir, el presupuesto del distrito es del 2,5 total de la inversión que tiene el Ayuntamiento en el presupuesto anterior. Ejemplo de ello son la reciente cubierta del Parque de Juegos de Infantiles de Larracho, una demanda ciudadana que hemos podido atender con los fondos del distrito. Pero a ello vendrán más. El reciente tramo del Bidegorri entre Trincherpe y Bidebieta, la cancha deportiva infantil en la zona de Buenavista y la iluminación del parque, un paso de peatones elevado en Chaparrene, en Incharrondo, el acondicionamiento de los aseos de la Asociación de los Jubilados Guardaplata de Bidebieta, o el desarrollo de un mercado vecinal de segunda mano y de productos kilómetros cero en Bidebieta también. También se contemplan en los presupuestos de dicho distrito programas de teatro en la calle, de empoderamiento de mujeres y de la respuesta comunitaria ante la violencia machista, la remodelación del parque infantil de Bidebieta o del proyecto Sorleku en Marruchipi, entre otras actuaciones sobre las que ya trabajan las diferentes comisiones y juntas del distrito. Gracias. Eskerrik asko. El que preguntaba Carlos o al alcalde, en la sede que queda vacía en la Tenencia Alcaldía de Alza, ¿hay algún plan para llevar a cabo en ese espacio, en ese local? Bueno, de momento es una proposición que estudiaremos dentro de la Junta del Distrito, pero bueno, de momento no tenemos nada adecuado para el local ahora en estos momentos. Listo. Oye, pues qué breve.